Hola muchachos, muy buenos días. Vamos a dar inicio con las sesiones de español. Bueno, el día de ayer ustedes copiaron las fases de la sesión número 2, en donde estas fases nos van a explicar los procesos para crear textos poéticos con forma gráfica. En cada una de estas fases hay un texto poético que nosotros vamos a analizar, cuál es su función, cuáles son sus características y además ustedes van a elaborar un ejemplo de él. Por ejemplo, en la fase 1 tenemos acróstico, función y características. En la fase 2, caligrama, función y características. En la fase 3, políndromo, función y características. Esto quiere decir que nosotros vamos a revisar y analizar esos 3 textos poéticos, ver cuáles son sus funciones y cuáles son sus características para que después ustedes elaboren uno, ¿sí? Y al final, en la fase 4, ustedes van a elaborar una antología de textos poéticos que tienen formas gráficas. Es necesario decirles que vamos a ocupar diferentes libros o en internet que puedan buscar diferentes textos poéticos, ¿sí? También es muy importante que en donde yo les vaya diciendo que van a tener que hacer algunos de estos textos poéticos en hojas de máquina, lo realicen porque así les va a ser más fácil incluirlo a su analogía ya al final de este trabajo. La analogía pues es la recopilación de los textos poéticos que ustedes van a estar recopilando, ya sea de internet, de algún libro que tengan y además los que ustedes vayan a ir creando, ¿sale? Esta analogía la van a crear en las últimas 2 semanas que vamos a estar trabajando por aquí en línea. Y bueno, las sesiones de hoy es de la 3 a la 5. Solamente vamos a ver la fase 1 que corresponde a la página 68, la 69 y la 70. En la fase 1 es el acróstico, función y características. El primer texto poético que nosotros vamos a analizar es el acróstico. A lo mejor el nombre no les suena, pero ya han visto este texto poético en algún lado o incluso lo hayan hecho o lo hayan realizado en la escuela primaria. Y bueno, dice que uno de los textos poéticos que juega con la forma gráfica es el acróstico. Recuerden que la forma gráfica es cambiar, modificar la forma en que se presenta un texto poético. Nosotros estamos acostumbrados a verlo en párrafo, pero muchas veces se juega con esta forma gráfica para que no siempre sea igual. Y el acróstico pues es una de ellas, ¿sale? Vayan haciendo por favor el resumen de esto, las cosas más importantes que aquí se menciona del acróstico. Por ejemplo, aquí dice que el acróstico se caracteriza por detallar los atributos de una persona, es decir, que resalta las cualidades, las virtudes o lo que hace especial a una persona, ¿sale? No nada más a una persona, también puede ser a un objeto o a un concepto. La descripción que se hace aquí se forma a partir de las letras de la palabra que habla, perdón. Vamos a checar en la página 69 unos ejemplos. Y empezamos con la primera actividad. Dice, en equipos, ya sabemos que en equipo no, individual, realicen lo que se indica. Inciso A. Hagan una lectura en voz alta de los siguientes acrósticos y experimenten con distintos tipos de entonaciones. Entonces ustedes van a leer los acrósticos que están aquí. De hecho, nada más son 2 acrósticos, este de flor y este de letra. Ustedes van a leerlos por favor en voz alta y denle diferentes tipos de entonaciones. Traten de hacerlo como con un tono más alto o con un tono más bajo, ¿sí? Y luego, inciso B, comenten su interpretación de cada acróstico. Esto quiere decir que van a interpretar lo que entendieron de cada acróstico que viene aquí, el contenido del acróstico, ¿sale? Dar su interpretación para ustedes, qué significó ese acróstico que está ahí, de qué habla, de qué trata. Y luego van a contestar lo que se pregunta de cada uno. Aquí a un ladito hay unas preguntas que están en unos cuadros verdes y ustedes van a contestar las preguntas de cada acróstico, ¿va? Como lo decía hace rato, un acróstico se va a
se va a realizar con la descripción a partir de las letras que forma la palabra. Por ejemplo, aquí hicieron un acróstico con flor y escriben la palabra flor. Es importante que la palabra se escriba vertical, o sea, de arriba para abajo, como está aquí como aquí está en la página. Flor, la F, la L, la O y la R, ¿sí? Para abajo. Y empezamos a escribir frases que van a destacar las cualidades de esa cosa, en este caso, que estamos describiendo. En este caso estamos describiendo la flor y dice F de fiesta de belleza y colores. L, los hombres admiran tu hermosura. O, oh hermosa planta. R, reímos de alegría al verte. Entonces, si se fijan, con cada una de esas letras se escribió una frase que resalta las cualidades de ese objeto que estamos describiendo. Acuérdense, no nada más puede ser de un objeto, también se puede realizar de una persona. Y bueno, aquí a la derecha están las preguntas. Dice, ¿qué sucede si leen juntas las letras iniciales de este poema? Pues nos deja ver cuál es el objeto del que se está hablando, ¿sí? ¿Qué sentimiento describe este texto? ¿Ustedes qué sentimiento creen que aquí se describió? Y luego, ¿cómo es ese sentimiento? Lo mismo realizan con el acróstico que está aquí abajo. Y después necesitamos ver este audiovisual, este video que está aquí abajo que dice lenguaje literal y figurado en la poesía. Hay que checarlo, les voy a dejar el link también para que lo puedan revisar y que sepan más acerca de estos textos poéticos y el sentido figurado que se utiliza en la poesía. Luego nos vamos a pasar a la página 70 y hay un cuadrito que se observa aquí. Este cuadrito se trata de los acrósticos que vimos anteriormente, del de flor y del de letra. Hay unas preguntas acá a la izquierda y después tenemos una columna por cada acróstico. Hay que contestar esas preguntas que están ahí de acuerdo al acróstico que nos pide, si es el de flor o si es el de letra. Por ejemplo, del flor, ¿de qué se trata? Bueno, pues está describiendo cómo es la flor y resaltando sus cualidades. ¿Sale? Y luego, ¿qué emociones busca transmitir al lector? Pues busca una emoción de admiración hacia las flores, como de resaltar la belleza. Y luego nos dice cómo está ordenado, en verso o en prosa. El de la flor está escrito en verso, ¿sí? Y luego, ¿cómo es el lenguaje empleado en el poema, literal o figurado? Eso lo van a poder obtener de acuerdo con el video que les dije hace rato. Sí es muy necesario que lo vean porque son dos tipos de lenguajes. El literal, que se refiere a las cosas como son en realidad, y el figurado, que son formas como un poquito más dramáticas de utilizarse en la poesía. Sí es importante que vean el video, porfa. Y después nos vamos a pasar a la actividad número 3 y dice que hay que conversar sobre qué diferencia los acrósticos de los poemas convencionales, así como lo que se debe tener presente al momento de leerlos y escribirlos. Hay un dato aquí muy importante que dice nuestra lengua y habla acerca de las licencias poéticas. Las licencias poéticas se refieren a la libertad que tiene un escritor para cambiar o pasar por alto alguna norma del lenguaje. Es decir, cuando existe una regla del lenguaje para hablarla, aquí el autor tiene la libertad de cambiar esto o de no hacerle caso, de omitirla. ¿Sí? A esto se le llama licencia poética. Y aquí abajo vamos a descubrir las diferencias de los acrósticos y de los poemas. Por ejemplo, nos dice, es muy importante que anoten esto en su libreta. El acróstico es una composición poética escrita en verso. Su forma más común
tiene la particularidad de que sus letras iniciales, las que tenemos acá, al ser leídas verticalmente, que era lo que yo les decía, forman una palabra o una frase. Al igual que en otros textos poéticos, en el acróstico se hace uso del lenguaje figurado y se busca transmitir sentimientos y emociones al lector. Ya también tenemos otra respuesta de acá arriba. Otra de sus peculiaridades es que se describen verso a verso las características de la palabra que forman. O sea, tenemos una letra y se va a escribir un verso. Otra letra y se describe otro verso. Y luego dice que como en el acróstico de Aurora, que escribió Alfonso Reyes y que se encuentra aquí abajo. Vamos a checarlo. Aurora. Alondras cantan y ya un ansia de amanecer remece la noche y da oro y plata y rosicler. Respóndeme, ¿quién será? Aurora, ¿quién ha de ser? Si se fijan aquí igual tenemos la palabra del acróstico que es Aurora, se escribe en mayúsculas, ¿sí? Mayúsculas se resaltan un poquito más para que se entienda, para que se dé a conocer, para que resalte, para que sepamos que de eso, eso es lo que estamos describiendo o de lo que estamos resaltando las cualidades, ¿va? Y luego dice, en cuanto a la acentuación de las palabras o las frases que se forman con el inicio de los versos del acróstico, se permite que no lleven tilde. Aquí, por ejemplo, en las primeras, en las mayúsculas, se va a permitir que no lleven el acento, la tilde, el acento gráfico, ¿sí? Aun cuando esto vaya en contra de la regla ortográfica. En este caso sí se va a permitir. Esto sería una licencia poética. Y por otra parte, el uso de mayúsculas dependerá de cada autor. La mayoría de las personas utiliza las mayúsculas para que resalte un poquito más y que se sepa de qué eso se está hablando. Pero ahora sí que del autor va a depender si lo utiliza o no. Pero la mayoría de los acrósticos se escriben con mayúsculas. ¿Sale? Y bueno, pues otros utilizan el uso convencional de las reglas, que es con mayúsculas y minúsculas. Ya les tocará a ustedes hacer su propio acróstico, ¿sí? Y pues eso sería lo de la clase de hoy de español. Si tienen alguna duda me dicen por favor. Y ahorita les voy a poner lo del sentido literal, lo del lenguaje literal y el sentido figurado en la poesía. Se los voy a poner escrito también para que lo anoten en su libreta por favor. ¿Sale? Gracias.